Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a ir hablando del clavecín, Alemania. En esta época la música para clave alcanza en Alemania, al igual que en Francia, su máxima expresión, aunque a diferencia de lo que sucede para la música de clave francesa, no llega a considerarse una escuela, aunque sí se postula para el órgano. Johann Jakob Froberger, 1613-1667, es el primer representante ilustre de la música clavecinística germana. Influido por Frescobaldi y Svelling, Froberger representa la referencia de la música de clavecín en Alemania en la primera mitad del siglo XVII. Tras él, y ya en la segunda mitad del mismo siglo, muchos de los compositores célebres que componían para órgano también lo hicieron de forma brillante para el clavecín, entre los cuales destacan Matthias Beckmann, Dietrich Buxtehude, Johann Caspar Kerl, Johann Pachelbel y Georg Muffat. Pachelbel y Buxtehude son las cumbres de la música de teclado germana posterior a Froberger. Johann Kuhnau, 1661-1722, es el más sobresaliente de los compositores del clavecín en Alemania entre 1670 y 1720. Sus sonatas bíblicas, 1700, suponen uno de los primeros ejemplos de música programática. Junto a Kuhnau, y ya adentrándose con la generación de Bach y Telemann, se halla Georg Böhm, 1661-1733, contemporáneo de François Couperin. En la primera mitad del siglo XVIII, la música nacional y de todo el periodo alcanza sus máximas cotas, y la obra capital de Johann Sebastian Bach, 1685-1750, establece un antes y un después en la música de este instrumento. Sus obras son trascendentes en importancia, repercusión y extrema calidad, como el clave bien temperado, las suites inglesas, las suites francesas, las partitas BWV 825-830 y las variaciones Goldberg, entre otras. Otros célebres compositores germánicos de la primera mitad del siglo XVIII en el ámbito clavecinístico son Johann Mattheson, Christoph Gauffner y Georg Philipp Telemann, 1681-1767. La siguiente generación alumbra la obra de los hijos de Bach: Wilhelm Friedrich Bach, 1710-1784, y Carl Philipp Emanuel Bach, que emprenden la transición del clave barroco al galante en Alemania. Italia. En Italia, la música para clavecín sufre altibajos, como en el caso de Inglaterra. Girolamo Frescobaldi, el primer gran compositor de clavecín italiano del siglo XVII, es Girolamo Frescobaldi, que compuso toccatas, caprichos, fantasías, canciones, ricercare, danzas y variaciones en la primera mitad del siglo XVII, estableciendo las bases para la música de clavecín solista europea. En los dos libros de toccatas publicados entre 1615 y 1637 se incluyen las Cento Partite, una obra virtuosa y experimental. Además de Frescobaldi, cabe mencionar en esta época también Svelling. Su obra Toccate et Partite 1615 es una de las de mayor relevancia del clavecín italiano. Tras Frescobaldi, el clavecín en Italia tiene en Bernardo Pasquini, 1637-1710, el compositor que más sobresale hasta Domenico Scarlatti, aunque su obra no llega a lograr la maestría y originalidad de su antecesor. En la primera mitad del siglo XVIII, entre 1700 y 1720, aparece un compositor cuya obra igualará, si no supera, el alto nivel de Frescobaldi. Se trata del compositor napolitano que posteriormente asimilará la influencia de la música popular española, enriqueciendo ampliamente el registro compositivo del clavicémbalo. Domenico Scarlatti, 1685-1757. En 1721,
con su marcha a la península ibérica como maestro de clavecín de la infanta de Portugal y futura reina de España, María Bárbara de Braganza. Italia ya no conocerá más compositores notables durante el resto del período barroco. Países Bajos. Entre finales del siglo XVI y principios del XVII, el compositor Jan Pieter Schelling, 1562-1621, es el más destacable del clavecín holandés, haciendo la transición del Renacimiento al Barroco en su país, junto con Frescobaldi, los mejores compositores de teclado. Después de 1621, no hay más compositores que se destaquen en el ámbito del clavecín. España y Portugal. La música para clavecín en la península ibérica tiene un hito importante en la llegada de Domenico Scarlatti, compositor y clavecinista napolitano, a la corte lisboeta de la princesa portuguesa Bárbara de Braganza como maestro de música y teclado en 1721. 5 años más tarde, tras el matrimonio de su alumna con el futuro rey de España, Fernando VI, se traslada a Sevilla, donde escuchó los aires populares andaluces que tanto influyeron en su música, y posteriormente a la corte de Madrid, donde murió en 1757. En estos más de 35 años, Scarlatti desarrolló un estilo profundamente influido por las tonalidades y modos andalusíes y por el ritmo vivo de los rasgueos de guitarra o las castañuelas en las más de 500 sonatas bipartitas que compuso para el clavicémbalo y que supusieron un monumento capital de la música española e influyó en la escuela de clavecinistas ibéricos contemporáneos y posteriores. Así se pueden observar concomitancias en la figura principal del clavecín lusitano del siglo XVIII. Carlos Seixas, nacido en Coimbra y organista de la Catedral de Lisboa. Poco más tarde fue ascendido a vicemaestre de la Capilla Real, cuyo titular era Domenico Scarlatti y a cuyo contacto se debe la influencia del clavecinista ítalo-español. Al lado de Scarlatti en la corte española trabajó el maestro de clavecín de Fernando VI, Sebastián de Albero. Se trata de un clavecinista vigoroso y vanguardista que, sin embargo, dejó poca obra debido en parte a que no fue publicada o conservada y a su pronta muerte a los 34 años. La segunda mitad del siglo XVIII está ocupada por la imponente figura del padre Soler. Nacido en Olot, pronto obtuvo el cargo de organista y director del coro del monasterio de San Lorenzo de El Escorial, donde entabló contacto con Scarlatti y otros clavecinistas españoles como José de Nebra. Su música, que ya preludia el clasicismo, se diversificó en conjuntos instrumentales y corales con obras sacras y profanas en las que mostró una prolífica maestría. En la descripción del video dejaré algunos ejemplos de música de clavecín de los países que vimos hoy. Si les gustó el video, denle like, comenten, compartan el canal y suscríbanse. Muchas gracias.